Señor magistrado. Señor magistrado, esta defensa postuló, previa a la instalación de esta audiencia, que el requerimiento formulado por el Ministerio Público sea declarado inadmisible en virtud del artículo 128 del Código Procesal Civil, que establece, en este caso, habiendo una exigencia respecto a los elementos de convicción que van a ser objeto de debate, pudiera rechazarse de plano el requerimiento formulado por el Ministerio Público. Sin perjuicio de ello, vuestro despacho ha estimado que podamos continuar con la presente audiencia. Frente a esa audiencia, ha quedado registrado también en audio, y es palmario, que el requerimiento postulado por el Ministerio Público no ostenta ningún elemento de convicción. Lo que nos va a llevar, señor magistrado, a que usted tome en cuenta lo establecido en el artículo 254.2 del Código Procesal Penal, que establece que el auto judicial que resuelva esta medida tendrá que pronunciarse sobre las finalidades específicas, pero también sobre los elementos de convicción que justifican en concreto la prolongación de la medida. Elementos de convicción, señor magistrado, que usted ha podido evidenciar, no existen en el presente requerimiento. En efecto, y es verdad, que la prolongación de la prisión preventiva contenida en el artículo 274 establece dos presupuestos, la especial dificultad y que se mantenga o persista la obstaculización que fuera el caso dada en la prisión preventiva. Sin embargo, señor magistrado, nuestro Código Procesal Penal ha establecido una distribución de cargas probatorias, estableciendo que tanto la carga de la prueba como la carga de la persuasión corresponde al Ministerio Público. La carga de la prueba ya se acotó, habiéndose agotado el proceso de investigación, con la construcción de los elementos de investigación, actos de prueba que ha realizado el Ministerio Público, y los que finalmente se van a convertir en prueba en la etapa correspondiente. Pero la carga de la persuasión, señor magistrado, exige que frente a cualquier requerimiento, el Ministerio Público pueda postular elementos de convicción que sustenten. Y para estos efectos, señor magistrado, me remito a lo oralizado por el Ministerio Público y contenido además en el requerimiento. El señor representante del Ministerio Público nos indica que, y señalo, dice a la letra, no obstante, durante su desarrollo, haciendo referencia a la investigación, ha sufrido una serie de dificultades que han impedido una conclusión. Pero no nos ha dicho el señor fiscal cuáles son estas dificultades que han impedido la conclusión. Y no nos va a poder decir porque no hay ningún elemento de convicción que evidencie la existencia de estas dificultades. Se nos ha planteado, y en puridad de cierto seguramente, no lo sabemos, que hay un requerimiento acusatorio. Pero sobre ese requerimiento acusatorio, pronunciarse respecto al mismo generaría indefensión. ¿Por qué indefensión, señor magistrado? Porque ese requerimiento acusatorio no es un elemento de convicción contenido en este requerimiento. Es más, esta defensa hasta la fecha no ha sido notificada como el requerimiento acusatorio. Me acabo de enterar en esta audiencia de la existencia de un requerimiento acusatorio. ¿Cómo podría yo emitir algún pronunciamiento respecto al requerimiento acusatorio si no constituye un elemento de convicción del requerimiento, ni mucho menos ha sido anexado siquiera como anexo? Entonces, señor magistrado, entendemos, y es probable, no pongo en duda lo que diga el señor fiscal, de que vuestro despacho ya tenga en sus manos el requerimiento acusatorio que formulará el Ministerio Público. Pero esta defensa no puede emitir ningún pronunciamiento respecto a dicho requerimiento porque ni siquiera lo conocemos, no hemos sido notificados. No sabemos las razones por las cuales se ha llevado a cabo dicho requerimiento, a pesar que esta defensa ha solicitado diversos actos de investigación que incluso no se han podido materializar. Asimismo, señor magistrado, es de advertir que la especial dificultad de la prolongación de la prisión preventiva tiene que explicarnos por qué, bajo los 9 meses que dictó su despacho en su oportunidad, no se ha podido agotar. El señor fiscal nos ha dicho más bien que este es un proceso común, donde el plazo de investigación del proceso común son 120 días y el plazo que dictó su despacho son 9 meses. ¿Por qué el Ministerio Público se tardó 9 meses, casi 9 meses, en lugar de los 120 días que dictó su despacho? Si esto es así, señor magistrado, evidencia negligencia por parte del Ministerio Público, y la negligencia del Ministerio Público no puede ser achacada a la afectación al plazo razonable de mi patrocinado. Contrario a eso, señor magistrado, si es que esa prolongación indebida de más de los 120 días ha justificado alguna razón objetiva, el señor representante del Ministerio Público tendría que haber anexado aquí el elemento de convicción que justifique dicha dificultad. Por lo cual, como lo enunciamos al inicio de esta sesión, señor magistrado, lo único que tenemos es el dicho del señor fiscal respecto a la especial dificultad. No existe un dato objetivo, mucho menos un elemento de convicción. En esa misma línea, y es más grave aún, señor magistrado, porque el propio Ministerio Público reconoce en el segundo párrafo y dice, está pendiente la emisión de una sentencia firme, de condena o de absolución. O sea, es posible que también sea absuelto nuestro patrocinado. Entonces, señor magistrado, el estado de sospecha, incluso desde el propio Ministerio Público, está siendo reconocido que más bien podría haber disminuido, más allá del requerimiento acusatorio que entendemos a formular el Ministerio Público y que, reiteramos, desconocemos su contenido, porque aún no hemos sido notificados ni ha sido agregado como elemento de convicción. Asimismo, señor magistrado,
Reiteramos, luego señala el señor representante del Ministerio Público, se ha desarrollado en el presente caso advertimos que la investigación preparatoria se ha desarrollado con la presencia de dificultades en la obtención de evidencias y informes. Pero el señor representante del Ministerio Público no nos ha dicho cuáles son esas dificultades. Y claro, más allá de la buena fe que podamos tener en el señor representante del Ministerio Público, no va a poder acreditarlas porque no ha anexado ningún elemento de convicción que evidencie dicha dificultad. ¿Cómo nos pronunciamos sobre dichas dificultades si no existe un elemento de convicción que sustente las mismas? Frente a ello, señor magistrado, para nosotros resulta palmario que no se ha evidenciado, y como usted mismo lo ha reconocido, no hay ningún solo elemento de convicción respecto a la dificultad o especial dificultad del proceso. Es cierto que el proceso debe continuar el resto de etapas, y eso no está en discusión, pero el presupuesto procesal de la prolongación es que una especial dificultad haya justificado una prolongación más allá del plazo que su despacho estimó durante la audiencia de prisión preventiva, y eso no nos ha dicho el señor fiscal. De otro lado, señor magistrado, respecto a la obstaculización, es cierto, vuestro despacho ya estimó la existencia de obstaculización. Sin embargo, señor magistrado, para estos efectos, esta defensa ha presentado un escrito el día 17 de marzo, señor magistrado, no, me corrijo, el 28 de marzo, el día de ayer, señor magistrado, adjuntando documentos que ayudan a corroborar arraigo familiar y laboral, los mismos que solicitamos que a fin de garantizar el derecho de defensa señor fiscal, se le pudieran correr traslado en la presente audiencia. Para ello, señor magistrado, hemos adjuntado un certificado de trabajo del consorcio Aqua SCM con RUC 2060391353. ¿Por qué, señor magistrado? Porque vuestro despacho estimó que si bien un patrocinado había adjuntado cerca de 40 boletas de pago, esto lo dijo usted en la prisión preventiva, no había adjuntado certificado alguno que acredite el arraigo laboral. Señor magistrado, en esta ocasión estamos presentando el certificado de trabajo para corroborar el arraigo laboral de nuestro patrocinado. Asimismo, señor magistrado, estamos adjuntando, para acreditar el arraigo familiar, una declaración jurada suscrita ante notario público por parte de la señora Macías Barazorda Brigitte Estefany, quien es la conviviente de mi patrocinado y con quien el día de hoy tiene 2 hijos. Adjuntando con ello, hemos anexado las actas de nacimiento de sus 2 menores hijas, Cataleya Gómez Macías y Catalina Gómez Macías, hijas de mi patrocinado. Esta declaración jurada, suscrita por la madre de estas, va a reconocer, además de ser su madre como obra en el acta de nacimiento, que hasta antes del momento de la detención vivía con el señor César Gómez Zulay. Es más, en la declaración va a declarar que tenían una hija porque la segunda hija, lamentablemente, del señor César Gómez Zulay, no ha podido estar en su nacimiento, porque ha nacido durante el periodo que ha estado privado de su libertad. Con esto, señor magistrado, vamos a evidenciar los arraigos familiares y personales, pero además, señor magistrado, que de mantenerse esta medida, se va a poner en riesgo el interés superior de estas 2 menores niñas, quienes además de estar privadas de la presencia de su padre, van a estar privadas de los cuidados indispensables para poder tener un libre desarrollo de su personalidad. En ese sentido, señor magistrado, hemos evidenciado que el Ministerio Público no ha presentado ningún elemento de convicción sobre la especial dificultad de la investigación y nosotros más bien hemos presentado elementos de convicción para evidenciar la disminución o anulación del peligro de fuga formulado en su oportunidad, señor magistrado. En ese sentido, establecemos además y solicitamos que tome en cuenta el fundamento 59 del Acuerdo Plenario 1/2019, que además resulta vinculante, que establece, señor magistrado, que las dificultades que tenga el proceso, las demoras que tenga el proceso en las convocatorias de audiencia, en la programación de diligencias, no pueden ser irrogadas al plazo o a la afectación del plazo razonable que tienen las personas privadas de libertad. En razón a ello, señor magistrado, evidenciando la carencia de elementos de convicción y al amparo del artículo 254.2, solicitamos que vuestro despacho declare infundado, en este caso, el requerimiento de prolongación de la prisión preventiva contra el patrocinado César Kevin Gómez Zulay.